¿Qué tal? Buen día, Gonzalo. Buen día a todos. ¿Qué sensaciones te atraviesan, Fernando? Bueno, varias, ¿no? La primera, y creo que es la más importante, que es un país con impunidad como regla, que es la ausencia generalizada de justicia y de respuesta para cuando se cometen ilícitos, para cuando se viola la ley. Yo creo que eso se terminó hace tiempo, ¿no? Hoy con un colega tuyo recordábamos que en los 90 la corrupción, los actos de corrupción, el tráfico de armas, etcétera, era muy grande y casi no hubo consecuencia penal de eso. Yo Ujú. creo que hace un tiempo la impunidad se terminó en la Argentina, a pesar de que el sistema judicial argentino todavía tiene muchas carencias, los procesos penales son muy largos, etcétera, pero la dirigencia, sobre todo empresarial, sindical, política, los responsables gubernamentales, etcétera, tienen que darse cuenta que lo más probable es que si cometés un delito termines pagando las consecuencias y que las consecuencias no son nada lindas. O sea, las penas de prisión son muy feas, aunque sean domiciliarias, aunque sean efectivas en el sistema penitenciario, son situaciones muy feas. Entonces, yo creo que el estándar de conducta que tenemos que tener todos cuando tenemos un cargo de responsabilidad público tiene que ser bastante alto, porque si no la consecuencia a la hora de cometer delitos, a la hora de cometer ilícitos es muy grande. Ujú. Pero por Entonces momentos, digo, viste por que ese lado me parece que la impunidad sí, se terminó en la Argentina ya hace un rato. viste que La muchas veces, Argentina, la sociedad no lo soporta más. disculpame que te interrumpa, pero viste que muchas veces se expande la idea de que en la Argentina no hay justicia. Es conceptual, me llevaste a un lugar más filosófico, ¿no? Pero todo el tiempo escuchamos en una conversación cotidiana que en la Argentina no hay justicia, que es una deuda Vos de la sabés que vida, ¿no? yo lo escucho muy seguido a eso, Claro. ¿no? Es como forma parte de no mirar en qué cosas retrocedemos y en qué cosas avanzamos en la Argentina. La Argentina no es un país lineal en todo, hay cosas en las que vamos retrocediendo y eso lo tenemos que detener, y hay cosas en las que vamos avanzando y eso lo tenemos que cuidar. Y cuando uno hace la lista, cada vez que alguien me dice, que no es poca la gente que me dice, bueno, pero al final nadie va preso, no hay consecuencias de lo que roban, etcétera. Yo hago la lista de condenados y la lista es muy larga. Sí. Y las condenas para cada funcionario son grandes y las penas de prisión son duras. Y algunos funcionarios no tienen una condena, tienen 2, 3, 4. Entonces, hay que hacer ese repaso cada tanto para que sirva, por un lado, de advertencia y para que, por el otro lado, sirva para decir, che, pero en nuestro país hay cosas que, si bien fueron cambiando no con la velocidad que uno hubiese querido para que no haya tanto daño, porque recordemos que la corrupción hace un daño tremendo, te quita los recursos para hacer las cosas que están llamadas a hacer, te degrada la Mm. sociedad, expande una noción de injusticia entre los ciudadanos que convivimos en un mismo país. Entonces digo, alejar la corrupción de la realidad cotidiana de la Argentina implica que tiene que haber justicia, en tiempo y en forma, y que tiene que haber, cuando corresponde, condena con sus consecuencias. Mm. Fernando, Pero no es cierto que no hay condenas, hay claro. condenas. Pero Por quiero, supuesto que me sí, imagino que hay mucho más delincuentes que condenados, ¿no? Fernando, pero quiero preguntarte por otro aspecto que es la reparación al Estado. Porque me parece que a mucha gente no solamente, digamos, le satisface que, en definitiva, alguien en una posición de poder rinda cuentas por sus actos, sino que también entiende que, habiendo un desfalco o una defraudación o dinero público que no fue a parar a las arcas públicas, quiere que ese dinero se restituya. Esa es otra cuenta que queda pendiente y esa sí queda abierta, ¿no? Sí, sin duda. La restitución de los fondos defraudados, de los recursos públicos defraudados, es una tarea que la justicia tiene que llevar adelante en paralelo, digamos. De hecho, la identificación de los activos ilícitos, ya sean por organizaciones criminales o por acciones de la corrupción, y sobre todo cuando la corrupción es llevada adelante de manera organizada, como ocurrió en ciertos periodos de la Argentina, digo, tiene que ser también con la misma contundencia con la que se plantean las persecuciones penales para sus consecuencias en términos de penas, ¿no? Es muy cierto lo que vos decís. De hecho, yo tengo la percepción de que a la sociedad argentina, a cualquier sociedad argentina,
le daba mucha bronca y le daba actos de corrupción y le da muchísima más bronca todavía ver cómo se disfruta del producido de la corrupción al lado de tu casa. Es decir, los hijos de los corruptos tienen todo lo que vos no podés tener, los hijos de los corruptos tienen 3, 4, 5, 7 propiedades, por supuesto de las que nosotros conocemos, tienen propiedades en el exterior, tienen vehículos, tienen motos, tienen aviones, entonces yo siempre digo que hay estadios de la tenía corrupción, 3 ¿no? aviones. Y el último... Era monotributista en el 2003 y terminó teniendo 3 aviones. Mirá, hay un estadio, creo que lo decía un fiscal penal del noroeste del país, no me acuerdo ahora su nombre, pero decía, hay como un estadio evolutivo superior de la corrupción que es la ostentación de la corrupción. O sea, la corrupción es corrupción, ¿no? Pero vos sabés cuándo hay impunidad porque los corruptos ostentan su corrupción. O sea, el producido de los ilícitos. No me importa nada, se lo voy a refregar a toda la sociedad por la cara. Ni siquiera voy a intentar ocultarlo porque el poder que ostentan y la falta de justicia o de eficacia judicial es tan grande que sé que no me va a pasar nada aunque se lo muestre a todo el mundo. Entonces, eso hace que la sociedad tenga mucho enojo, mucha bronca, descrea del sistema judicial. Y esto me lleva a algo más, que es, nunca nos tenemos que olvidar que, uno, en la Argentina la impunidad se terminó hace rato, aún con imperfecciones. 2, que el poder es efímero, por tanto nunca te sientas intocable. Y 3, que la sociedad argentina creo que está decidida a reclamar justicia por muchísimo tiempo y ojalá sea para siempre. Y que nada tiene que ver con la contienda electoral o con la disputa política, eso va a seguir. Eso forma parte de la fortaleza democrática, pero nada tiene que ver con lo otro, ¿no? Fernando, ayer el escrito de los abogados de Cristina Kirchner pedía la prisión domiciliaria, establecía una residencia, sugería una residencia para esa prisión domiciliaria y pedía que le den custodia de la Policía Federal, pero que no tenga que usar dispositivo electrónico como usa cualquier preso que está en prisión domiciliaria. ¿Qué opinión tenés de ese planteo o de la posibilidad de que la justicia le haga lugar o no a eso? La verdad que no conozco mucho de ejecución de pena, más allá de las leyes que hemos podido sancionar de ejecución de pena, que justamente, y a instancias de este Congreso, del Congreso de la Nación, digo, se endurecieron. La ejecución de penas justamente porque la sociedad pensaba que la ejecución de penas, sobre todo para aquellos delitos de sangre, aquellos delitos violentos, eran como muy benévolas con aquellos que cometían los delitos. Entonces se hicieron mucho más duras, más restrictivas. Ahora, no sé qué decirte. La verdad que yo creo que... Yo no soy de los que se ensañan. Yo creo que una vez que está hecha justicia, no sé qué decirte. La pena de prisión, por supuesto que no es lo mismo la domiciliaria que en un sistema penitenciario. El sistema penitenciario debe ser la cosa más... Tenía un amigo penalista que decía, la cárcel es el peor lugar del mundo excepto la guerra. Entonces, para aquellos que desmerecen lo que significa estar 1, 2, 3, 4 años preso, que te dicen es poco tiempo, es un tormento. Sin duda. Es un tormento. Entonces, lo que digo es, si se hizo justicia, para mí eso es suficiente. Después vienen un montón de discusiones. El ensañamiento para mí no tiene nada que ver con la justicia. Hay que seguir adelante, hay que evitar que los funcionarios públicos se comporten de la peor manera, hay que subir el estándar en ese sentido y hay que tener un país mejor. Gracias, Fernando, gracias por la conversación. Un abrazo. Fernando Sánchez, gracias a ustedes, buen día. Dirigente de la Coalición Cívica.